Ahora vamos a hablar acerca de otro conjunto numérico, que es el conjunto de los números enteros. Ahora, primero recordemos los números naturales. Recuerden que era el 0, el 1, el 2 en adelante. Y recuerden que teníamos una propiedad que no podíamos cumplir, y era que la resta, de cierta manera, no estaba dentro de este conjunto. Ahora, lo que vamos a hacer en los números enteros es hacer que esta resta sí esté en los números enteros. Es decir, vamos a construir un nuevo conjunto que llamaremos Z, que simplemente va a ser el siguiente conjunto. Ahora observemos, como tenemos que completar la resta, deben poderse hacer operaciones de tipo 2 menos 3. Ahora observen lo siguiente, a 2 le quitamos 3. En la escuela nos enseñaron que esto simplemente se hacía de la siguiente manera. Se restaban los valores que teníamos, es decir, 3 menos 2 y nos daba 1. Y poníamos el signo del mayor elemento que tenemos aquí. En este caso es este signo que es menos. Entonces esto nos iba a dar menos 1. Entonces observen, lo que nos va a dar es un entero, pero con un signo negativo. Esos signos negativos son entonces los que van a formar los enteros. Van a ser lo siguiente. Vienen por aquí. Va a estar el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2 y así en adelante. Observen, ya vamos a tener infinitos números positivos, que son estos, que son los naturales. Y vamos a tener los mismos en correspondencia, que serían los números negativos. Estos números negativos simplemente van a ser los inversos de estos. ¿Cómo así que los inversos? Recuerden, nosotros con estos dos podemos hacer lo siguiente. 2 menos 2 es igual a 0. Ahora, vamos a denotar lo siguiente. Nosotros la resta en los números enteros simplemente la vamos a definir de la siguiente manera. Un número A menos un número B simplemente es A más menos B. Este menos B es el inverso de B. Aquí tenemos simplemente es el mismo número con un signo negativo. Este inverso es el que tenemos aquí, que al sumarle el mismo vamos a tener 0. Observen entonces que los Z simplemente son los números naturales y los inversos de los números naturales. Entonces, ya con esto definido, también podemos definir la suma y la multiplicación. Observen, para la suma tenemos lo siguiente. Si son números todos positivos, la suma nos va a dar positivo. Recuerden que si es un número natural, va a ser también un número natural. Es decir, si tomamos un elemento de aquí en adelante y lo sumamos con un elemento de aquí en adelante, nos va a quedar en este conjunto. Ahora, si sumamos dos elementos de aquí, sería lo siguiente. Sería menos 2 más menos 3, por decirlo así. Ahora nosotros nos enseñaron que esto simplemente es la resta, que es menos 2 menos 3. Ahora, como tenemos los dos menos, lo que hacemos es sumar estos dos elementos y colocar el signo negativo. Es decir, esto nos va a dar menos 5. Ahora, este menos 5 pertenece también aquí a los enteros negativos. Entonces observen, si tenemos dos negativos, vamos a tener que la suma va a estar. Ahora, si tenemos uno negativo y uno positivo, también va a estar. Si tenemos esto, esto nos va a dar menos 3 más 4, que simplemente es 4 menos 3, que es 1. Y ponemos el signo del mayor, que es más. Es decir, esto nos va a dar 1. Entonces también nos va a quedar aquí. Y también tenemos lo otro. Es decir, si tenemos aquí un número menor, le podemos restar un número mayor. Y esto simplemente nos va a dar 10 menos 2, que es 8. Y ponemos el signo del término mayor, que es 10. Es decir, aquí nos va a dar menos 8. Entonces observen, la suma tal como la conocemos se conserva en los enteros. Es decir, esta operación suma sí la podemos definir aquí en los enteros. Ahora, como lo dijimos aquí, la resta simplemente es una suma. Entonces esta resta también va a estar bien definida en los enteros. Ahora, la multiplicación. La multiplicación también vamos a tener lo mismo. Si son
de estos de aquí, que son los números naturales, y los multiplicamos por elementos de aquí, vamos a obtener elementos de aquí. Ahora, ¿qué pasará si tenemos uno de aquí y uno de aquí? Por ejemplo, tenemos 2 por menos 3. ¿Esto cuánto nos da? Nos da menos 6. Ahora, para la multiplicación hay eso. Hay algo que se llama la ley de los signos. ¿Qué nos dice la ley de los signos? Si nosotros multiplicamos dos signos iguales, por decir, más por más, esto nos va a dar más. O menos por menos, esto también nos va a dar más. O sea, lo que tenemos es que si dos signos iguales se multiplican, nos da más. Pero si tenemos dos signos diferentes, nos va a dar menos. Es decir, más por menos nos da menos y menos por más nos va a dar menos. En este caso, observen, como aquí no hay signo, es un más. Entonces aquí tenemos más por menos, nos va a dar menos. Y simplemente multiplicamos lo otro. 2 por 3, 6. Entonces observen, estos dos números enteros nos dieron otro número entero. Y además, si tenemos dos números negativos, es decir, menos 5 por menos 4, ¿qué vamos a tener? Multiplicamos los signos, menos por menos nos va a dar más, o sea que no lo colocamos, y 5 por 4 nos va a dar 20. Observen que también es un número entero. Entonces, la suma y la multiplicación están bien definidas. Lo mismo que la resta, definida de esta manera. La resta como una suma del número más el inverso de este otro que tenemos aquí. Ahora, podremos definir la división. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos que no. Porque, nuevamente, este elemento no cabe dentro de los enteros. Observen, 6 dividido 7 no podemos ponerlo aquí. Observen, 6 dividido 7 no podemos ponerlo en los naturales. Y tampoco podemos ponerlo en los enteros, porque eso no nos va a dar un número entero. Tenemos un número menor dividido un número mayor. Esto no lo vamos a poder hacer. Entonces lo que vamos a hacer ahora es definir las propiedades que tiene la suma y la multiplicación, pero ahora para números enteros. Recuerden, los números enteros son los naturales más los naturales negativos, que son los inversos.